Leticia Rocha es una mujer de 41 años que decidió fundar un albergue en Miacatlán, Morelos. Tengo una historia de una mamá con esquizofrenia y un papá alcohólico, pero tengo una familia, o sea, tuve un hogar que donde estaba enterrada mamá y ella no sabía. Entonces le pregunté, ¿mamá se quedó en la fosa? Y dijo, pues no, la enterraron ella decía que la enterraron en algún lugar, pero ni siquiera ella sabía. ¿Y al día de hoy sabes dónde está tu mamá? Yo siento que se quedó en la fosa. Me violan, o sea, me violaron ahí también. ¿Por segunda vez? Sí, a los 4 años y a los 27. Y me dejan en las vías del tren, pero recuerdo perfectamente que me pusieron la pistola en la cabeza y me dijeron, no voltees porque te quebramos. Una violación a los 4 años. Entraste a una casa hogar. Sí. Matan a tu padre. Sí. Se muere tu mamá y tienes una segunda violación a los 27 años. Pero yo lo visualizo como que estoy salvando a esa niña que nadie cuidó, que nadie protegió, que estaba enferma. Entonces, cuando yo puedo salvar al perro, es esa satisfacción que yo tengo de darle una segunda oportunidad a un perro para que pueda tener un hogar. ¿De dónde sale el dinero para mantener a 80 perros? ¿Cuánto es lo que gastas al día para mantener estos perros aproximadamente? Normalmente diarios gasto 1,200. 1,200. Hola amigos, estamos aquí en la entrada de mi refugio, Huellitas de Choco. A un lado tengo mi consultorio dental y nos encontramos en la salida de Miacatlán rumbo al municipio de Mazatepec, que es en la avenida principal. Estamos en la colonia Álvaro Obregón. Sean bienvenidos. Esta es la primera área del refugio. Como ven, tenemos una capacidad para 15 perros. En esta área tenemos 2 perros, en esta área tenemos 13 perros. Tratamos de tenerlos en las mejores condiciones. Algunos tienen casitas, tienen sombra. Entonces, estos perritos sí conviven y hay otros dentro de la casa. A mi chapa, chapa, mi chapa, mi belijón. Ay, mis amores, ven. Astrid, Chelsea, ven. Vengan mis amores, ay, mis amores. Vengan mis amores. Emma, ven, ven. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya, ya. Ahorita les doy de comer. Ahorita te doy de comer. Ahorita te doy de comer. Esta es la segunda área del refugio. Aquí tenemos 5 cuartos que son el área de cuarentena. De este lado tenemos otros 5 cuartos, también son más pequeños. Y tenemos una capacidad para 60 perritos. Algunos, como la flaca, son perritos que acaban de llegar y están en rehabilitación y en tratamiento. En algunos meses ella va a estar muchísimo mejor y va a poder ser dada en adopción. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Historias que Ayudan. El día de hoy estoy muy contento porque nos encontramos en otro estado de la República. El día de hoy nos encontramos en Morelos, específicamente en el municipio de Miacatlán, Morelos, que está aproximadamente a 40 minutos de Cuernavaca. Y el día de hoy nos acompaña Leticia Rocha. Tenemos una invitada muy especial en este nuevo episodio. Leticia Rocha es la fundadora de un albergue para perros que se llama Huellitas de Choco. Esta historia de vida les va a fascinar, es una historia muy interesante que por favor les pido que vean el episodio completo, se van a sorprender y van a saber del por qué Leticia fundó este albergue para perros. Leticia, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, la verdad estoy muy honrado de que me permitas entrevistarte. También quiero hacer un agradecimiento público a mi amiga Leslie, que nos ayudó muchísimo para que esta entrevista fuera posible. Gracias. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Y bueno, me gustaría conocer más de ti, que las personas conozcan tu historia de vida, que es muy padre que compartir. Entonces, iniciamos. ¿Qué nos puedes compartir de ti? ¿Quién es Leticia Rocha? Leticia Rocha es una mujer de 41 años que decidió fundar un albergue en Miacatlán, Morelos. Nací en Cuernavaca, Morelos, y vengo de una familia pues disfuncional. Y
Somos 5 integrantes. Bueno, en sí somos 4 hermanas, pero una solamente de mamá y papá y mamá. Mi papá era un hombre pues con problemas de alcoholismo y mi madre era una mujer con esquizofrenia. Crecimos nuestra infancia en la Antonio Varona, que en realidad no era como nuestra casa, supongo que era un lugar rentado. No recuerdo mucho porque tenía 3 años cuando mataron a mi padre, que fue en la colonia, y en base a la muerte de mi padre, quedamos huérfanas y deciden llevarnos al DIF. Posteriormente, una de nuestras tías que vivía cerca de la colonia, decidió que fuéramos ingresadas a una casa hogar. Oye, me llama la atención esto que acabas de mencionar, tu padre alcohólico. ¿A los 3 años tienes algún recuerdo de qué es vivir con un padre alcohólico? Siento que lo que recuerdo son como más lo que contaban, por ejemplo, mis hermanas. Uh-huh. Porque en realidad, pues a los 3 años no tienes como tantos recuerdos. Pero no. Yo recuerdo que era un padre amoroso, pero había muchas carencias. Mis hermanas siempre contaban como que, papá llegaba con dinero y de repente se iba a las apuestas y llegaba sin nada, entonces no había para comer. Y mi madre, pues al tener esquizofrenia, pues también era una persona, pues era una mujer como, ¿cómo se explicó? Pues no estaba ahí, presente. Uh-huh. ¿Qué es vivir con una madre con esquizofrenia? Siento que es muy duro porque aun cuando, pues al final del día es tu madre, pero mi mamá tenía como, yo siento que dentro de su amor nos amaba, pero hacía cosas que no eran como normales. ¿Cómo cuáles? Como que luego nos ponía, por ejemplo, en cajones, nos ponía en cajones, hacía círculos con sal, que para que no nos llevara el diablo, o se le olvidaba a veces como darnos de comer correctamente. Entonces yo crecí como con muchos problemas digestivos, visuales, de asma, como por muchos descuidos de parte de mis padres. Ok. Y me mencionas que te metieron al DIF. Ajá, nos llevan al DIF. ¿A ti y a tus hermanas? A mí y a mis hermanas, solo a las 3. Uh-huh. La mayor, ella decidió no entrar al DIF. Me parece, no recuerdo bien la edad, si tenía 11 o 10 años ella, pero ella no entró a la casa hogar, solamente las 3 hermanas de sangre. ¿Y tú a los 4 años entraste? Yo 4, mi otra hermana 5 y me parece que la mayor tenía 9. ¿Cómo se llama esa casa hogar? Nuestros pequeños hermanos, y se encuentra en Miacatlán, Morelos. Y al tener un padre que ya falleció, una madre con una enfermedad, ¿quién es el que toma la decisión de meterlos a esta? Una de mis tías. Mi tía se llamaba Estela. Uh-huh. Y ella fue como que, ella me comenta que escuchó que había una casa hogar en Cuernavaca, fue y pidió información y explicó la situación, que pues el padre había muerto, que la madre estaba con esquizofrenia y la iban a internar y que entonces teníamos probabilidades de poder entrar a la casa hogar. A los 4 años entras a la casa hogar. Uh-huh. ¿Y cómo fue tu experiencia de vivir en una casa hogar? Para las personas que nos están viendo en esta entrevista, ¿qué les puedes compartir? ¿Cómo es vivir en una casa hogar? Yo, de inicio, lo tomé como abandono, ¿Esa fue tu primera impresión? Mi primera impresión fue como abandono porque la casa hogar está dividida en secciones, que son por edades. O sea, niños de kinder, que es de meses a 5 años. Después niñas, se llamaba chicas, que eran niñas de 6 años a 8. Después había otro dormitorio que eran medianas, que era de 9 a 10 años, de 12 años a 14 años, que era la secundaria. ¿Y sabes por qué las dividían en secciones? ¿Por el tema de edades o algo en específico? Era porque tenían mayor control para la escuela. O sea, para llevarlas al kinder, a la primaria, a la secundaria. O sea, que adentro de la casa hogar había educación. Sí, había una escuela primaria. Teníamos pues la escuela, la alberca, las canchas deportivas, el comedor para que con todos. Hay una zona donde hay cultivo, como para el maíz, el cacahuate, una zona de marranos donde habían animalitos, pollos. O sea, la casa hogar tenía ciertas áreas recreativas. ¿No? Uh-huh. ¿Y en algún momento te permitían salir de la casa hogar de manera controlada o no podías salir a esa edad de los 4 años? No, ahí no podía salir. No. ¿Y recibías visitas de algún familiar, en este caso tu tía
algunos primos. Sí, 2 veces al año te permitían recibir a tus familiares. Yo creo que ha de haber sido muy difícil que solamente 2 veces al año recibir a un familiar, ¿no? Es difícil porque es como que, bueno, pues te dejan en una casa hogar, alguien que no es tu familia te está criando, y entonces era como la esperanza de volver a ver a alguien que era tu lazo emocional, pero solo lo ibas a ver una vez, unas horas, y se volvían a ir, entonces volvías a sentir esa parte de abandono, que en realidad no era abandono, porque supongo que cuando alguien te deja en una casa hogar porque no te puede mantener o dar una mejor vida, una educación, pues te están llevando a un lugar donde ellos piensan que probablemente vas a estar mejor. Y cuando recibías las visitas de tus familiares, ¿qué sentimiento había en ti? Pues no había mucho sentimiento porque no fueron personas que estuvieron en mi vida directamente. O sea, que cada vez que te visitaban los veías con alguna molestia, enojo, o sí los veías con felicidad. No era como molestia ni enojo, pero sí como era un poco de felicidad porque no todos los niños recibían familia. Entonces yo siempre decía, tengo una historia de una mamá con esquizofrenia y un papá alcohólico, pero tengo una familia, o sea, tuve un hogar. ¿Qué fue la casa hogar? No. Yo vengo o sea, yo sí sabía de dónde yo venía. O sea, muchos niños en la casa hogar no conocían a sus papás. No había papá ni mamá, entonces era como el niño huérfano. Entonces cuando a mí me decían, es que tú eres huérfano, pero mi contestación siempre era, ajá. Pero aun cuando mamá estaba loca y mi papá con alcoholismo, yo sé que tenía una historia, o sea, sé que de dónde vengo, los conocí, los amé, me amaron, o sea, como ellos pudieron, yo no me abandonaron, por ejemplo, o sea, no me dejaron afuera de una iglesia, no me dejaron con los abuelos, no me dejaron con los tíos, o sea, ellos me tuvieron, que murió papá y que mamá tenía esquizofrenia y tuvieron que internarla, pero yo lo sabía perfectamente desde los 3, 4 años. Ok. Oye, ¿y cómo fue esa convivencia dentro de la casa hogar? ¿Qué cosas viviste? Mira, normalmente pues todas las etapas las vives con niñas que tienen tus mismos problemas. Niñas abandonadas, niñas violadas, niñas golpeadas, niñas con papá en cárcel. Es muy difícil porque las personas que se encargan de cuidar a las niñas, en este caso que nos cuidaban a nosotros, eran niñas que habían estado en la casa hogar y que ya eran de 17, 18 años y cuidaban a niñas con los mismos problemas que ellas. Entonces sí es algo complicado porque pues normalmente, aún en una familia, la mamá y el papá difícilmente sanan, ¿no? Y en una casa hogar, pues que te cuidaran las mismas personas que habían salido de la casa hogar, era como el mismo círculo emocional. Y con un entorno familiar diferente, ¿no? Sí, porque no estaba mamá ni papá, o sea, estaban ellas, pero ellas querían lo mismo que tú. Querían ser amadas, comprendidas, respetadas, cuidadas. Entonces, como por ejemplo, yo tenía 14 años y cómo yo iba a cuidar a una niña de 6, 7, 8 años, cómo le iba a enseñar a amar, cómo le iba a enseñar a respetar si yo no sabía hacerlo. Yo siento, y siempre lo dije en la casa hogar, mi mayor, como lo que yo siempre peleé era esa parte emocional. El amor, el respeto, la comprensión. Era muy difícil para nosotros. ¿Y tenías oportunidad de convivir con tus otras hermanas que estaban ahí? Sí. Aunque había secciones, había momentos donde se juntaban. Sí, normalmente en la escuela, en el recreo, podías convivir con tus hermanos, que era la hora del almuerzo. Después, a las 6 de la tarde, haz de cuenta que salías de la escuela, hacías tus tareas, tenías que hacer alguna actividad como ir a trabajar al campo. O sea, nos llevaban al campo a trabajar. Dentro de la casa hogar. Okay. Nos llevaban de 1 hora, 2 horas a trabajar, cosechando, cultivando, o sea, barbechando, o sea, lo que hace una persona. Y a las 6 de la tarde ya podíamos salir al área que se llama un patio, que era donde ya estaban todos los niños, todas las niñas, y ya convivías con tus hermanas, con tus amiguitos, y después era cenar, y ya irte otra vez a tu dormitorio y dormirte. ¿Y qué pláticas tenías con tus hermanas cuando las veías en ese patio? O sea, ¿qué pasaba por sus mentes de tus hermanas y de ti al estar en ese lugar? Mira, yo me crié, o sea, normalmente me crié con mi hermana que vivió lo mismo que yo todo el tiempo. Con la mayor no teníamos casi comunicación porque ella ya era como, estaba en otro dormitorio más grande y solo era como, ¿quién te pegó?
¿qué te pasó? ¿O qué te hicieron? Siempre era de que te voy a ir a defender porque alguien te agredió. O quién te criticó, o te falta shampoo, o te falta crema. Era como que lo que ella siempre nos preguntaba, como qué necesidades teníamos para que ella nos las pudiera cubrir en ese momento. Y que son, por lo que te escucho, pláticas muy diferentes a lo que unos hermanos en un entorno diferente podrían platicar, ¿no? Sí, pero la ventaja, bueno, yo lo que siempre valoré, y yo siento que es algo que por eso tengo este corazón, es que mi hermana mayor siempre nos, ¿cómo se dice? Nos enfatizó y siempre decía, solo nos tenemos a nosotras tres, no hay mamá, no hay papá, no hay tíos, no hay nadie, tú, yo y ella. Entonces éramos demasiado unidas, o sea, mis hermanas eran todo para mí, o sea, yo recuerdo que era como de las niñas más inteligentes y siempre tenía premios, de que podías ir te llevaban afuera y te compraban, por ejemplo, una torta, que la torta era un premio porque en la casa no comías una torta, que salías afuera y te llevaban al cine o cositas así. Y yo recuerdo que siempre estaban presentes mis dos hermanas. Entonces yo salía y no me comía la torta, la traía y la compartía con mis hermanas, porque yo siempre pensé que si yo podía disfrutar de una torta, de un juguete, de algo, mis hermanas tenían el mismo derecho. Y entonces fuiste compartida. Siempre, sí, y además todo me dolía. De niña fui la niña más sensible. Haz de cuenta que si la encargada regañaba a una niña, yo lloraba. Si le pegaban a mi hermana, yo lloraba. Como si tú sintieras sí, eso. Sí, todo. Y yo siento que mi infancia no es que no fue linda. Siento que como yo era una niña muy herida, todo me dolía. O sea, me dolía ver un perro enfermo, me dolía ver una niña enferma, me dolía que le gritaran a alguien, si no alcanzaba yo de comer por X razón. O sea, de que, dieron un premio, un gansito, daban gansitos. Si yo no alcancé, yo lloraba. O sea, todo me dolía. Soy una persona demasiado sensible. Y ahorita que tocas ese punto, sé que muchas de las personas que están viendo esta entrevista se preguntarán o han haber escuchado cosas malas que pasan en estas casas hogar. ¿Qué viven esos niños dentro de esa casa hogar? De las partes negativas, de las cosas malas. Siento que sí hay cosas malas, como en todo, porque ¿Qué te pasó a ti? Por ejemplo, yo en lo personal a los 4 años yo fui violada, pero por parte de un tío, fuera de la casa hogar. Cuando yo entré a la casa hogar, pues estás de acuerdo que nadie sabe lo que a mí me había pasado, ¿no? Entonces, tal vez a veces yo iba al doctor y el doctor me tocaba de una manera que no era correcta. El enfermero me podía tocar de una manera que no era correcta. Los niños en la escuela me podían tocar de una manera que no era correcta. Entonces, no lo visualices porque eres una niña, ¿no? Y que sí había cosas que no eran correctas, pero tú no las visualizas, porque tú normalizas que este agrede, que este le hace esto. O sea, sí pasan cosas malas, no todo es bueno. Sí nos pegaban, sí hubo castigos, de que te portaste mal y te ponen libros en las manos y quédate 1 o 2 horas. Te portaste mal y vete a la esquina 2, 3 horas. ¿Casos de bullying? De bullying, mucho. Eso sí, el bullying era lo más. O sea, creces muy insegura porque siempre eres la burla. Que si eres la fea, que si eres la gorda, que si eres el chaparro. Entonces, pero no era tanto que el bullying, ¿cómo te explico? Todos hacían de alguna manera bullying, pero como todos son niños heridos, niños violados, niños agredidos, es más complicado porque no hay quien te esté sanando. O sea, tal vez tú vas y alguien te ofende y sales y le dices a tu papá, papá o mamá, es que me ofendieron. Ahí no había nadie, ahí tenías que quedarte con tu dolor y con tu enojo. Entonces crecías insegura. Yo, por ejemplo, yo crecí insegura. Y yo recuerdo que lo tomé en terapia cuando ya me sanaron, porque yo recuerdo que yo era muy peludita de la cara y siempre me decían, ay bigotona, ay peluda y esto. Y ya creces y ya cambias tu rostro y todo, y recuerdo que siempre me decía la terapeuta, pero es que no eres fea, eres una niña. Las niñas tienen pelo, las niñas son gorditas, las niñas son flaquitas, las niñas son chaparritas. O sea, no era algo malo en ti. Pero en ese momento tú lo Pero en veías ese mal. momento lo viste mal porque alguien te enseñó a que eso no lo, ¿cómo te explico? A despreciarlo o que lo vieras como malo. Como que, ay, es que estás así y eso es malo. Recuerdo que siempre decían,
para acá las niñas bonitas y para acá las feas. Ya desde ahí había... Sí, desde ahí. Y mi hermana, la más, que es un año más grande que yo, ella era así. Ella siempre me decía, mira, es que tú eres fea. Y yo recuerdo que siempre me defendía y decía, pero soy muy inteligente. Y me decía, pero eres fea. Y le decía, ok, sí soy fea, pero como soy una niña demasiado inteligente, cuando crezca voy a lograr mucho porque al final no vale tu apariencia, vale tu corazón, claro, y lo que tú hagas para superarte. Entonces yo le decía a mi hermana, no importa que sea fea, voy a lograr muchas cosas porque el mundo afuera no es tanto de apariencia, ¿no? Es de que quién quiere salir adelante. Entonces era como que la manera en que yo me podía defender del bullying, pero sí es muy pesado. Ok. Oye, me acuerdo cuando estábamos platicando previamente de la entrevista, me mencionaste que pasó algo durante el tiempo que estuviste en la casa hogar, que tu mamá iba a hacer una visita para verlas y pasó algo. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando yo entré a la casa hogar tenía 4 años y posteriormente mi madre fue internada en un lugar psiquiátrico. Entonces no la vi durante 6 años. Solamente iban mis tías o mis primas a visitarnos. Una ocasión mi hermana ya era mayor, la que ya no entró a la casa hogar, y ella decidió sacar a mi mamá del psiquiatra. Ella lo decidió por sí sola. Uh-huh. Entonces llegan en visitas y me dicen, pues llegó tu mamá. Visualizo yo a mi mamá, pues ya con canas, ya mayor, porque pues la dejé de ver mucho tiempo, 6 años, y además una persona medicada. O sea, estuve en un psiquiatra medicada todo el tiempo. Entonces recuerdo que mis 2 hermanas no quisieron platicar con mamá. En ese momento yo no entendía por qué mis hermanas no querían ver a mi mamá. Pero yo sí, porque siempre dije, mamá está loca, pero es mi mamá. Y yo sí la necesité mucho y sí la amo a mi madre. Entonces recuerdo que llega mamá y nos vamos caminando, yo y mi mamá, y platicando, porque mamá, recuerdo que cuando llegó, lo primero que dijo fue, ¿dónde está mi bebé? Y mis hermanas dijeron, ya no es una bebé, ya tiene 10 años. Y ya me fui con mamá caminando y recuerdo, mamá me dijo, ya no tienes gatitos en el estómago porque yo de niña tenía asma. Entonces mamá, para controlar mi ansiedad mi asma, decía, es que tienes gatitos. Y yo decía, bueno, pues ahí los dejo. Y tenía también un problema ocular, no visualizaba bien. Entonces mamá me ponía como unas gotas de una planta que tenía ella en su casa para curarme. Recuerdo que mamá me dijo, voy a regresar el próximo fin de semana para traerte tus gotas para los ojos. Y yo, sí, mamá se fue. Y recuerdo que el siguiente domingo yo subo a la puerta, pero yo no le conté a nadie. Yo nada más me subí y recuerdo que me quedé en una banca esperando a mi mamá. Y ya se dieron las 5 o 6 de la tarde y pues mamá no llegó nunca. ¿Qué pasó? Sí me sentí triste, sí lloré, pero pensé, bueno, a mamá se le olvidó o algo. Y al siguiente lunes fuimos a la escuela como normalmente y nos hablan a mí, a mis 3 hermanas, que había venido mi hermana la mayor y que quería platicar con nosotros. Entonces ya subimos la puerta era como el área de entrada. Subimos con mis hermanas y recuerdo que mi hermana sacó un periódico y dice, solo dijo, mamá está muerta. Y yo como me quedé en shock, como me puse a llorar y dije, pero ¿cómo va a estar muerta mamá? Y dijo, sí, está muerta. Dije, no, pero mamá quedó de venir ayer y no llegó. No, pero mamá está muerta. Entonces ya me enseñó el periódico y pues sí, resulta que mamá había salido de la casa de mi hermana y se vino caminando. Pues ella era una persona enferma, pues no. No visualizó que el venirse caminando en una avenida transitada. Hay peligros de los autos. Uh-huh. La atropellaron y cayó al 2º piso y pues terminaron. Entonces fue duro porque ahora la pregunta era, ¿qué va a pasar con mamá? ¿Se queda en la fosa? ¿Quién la entierra? ¿No? Al final era mi mamá. Y recuerdo que mi hermana dijo, pues es que mi tía, la que nos internó, no quiere ayudarme para enterrar a mamá, pero pues ella decía que lo iba a hacer ella. Y ya pues éramos niñas, nos quedamos con esa idea de que mamá había sido enterrada y ya. En la etapa adultez recuerdo haberle preguntado a mi hermana que dónde estaba enterrada mamá y ella no sabía. Entonces le pregunté, ¿mamá se quedó en la fosa? Y dijo, pues no, la enterraron ella decía que la enterraron en algún lugar, pero ni siquiera ella sabía. ¿Y al día de hoy sabes dónde está tu mamá? Yo siento que se quedó en la fosa.
Y siento que es algo duro porque no, o sea, no fue culpa de mi hermana porque yo creo que era menor de edad. Quiero pensar que al ser menor de edad, pues no pudo y tampoco económicamente ya tenía como para pagar una caja y todo eso, ¿no? Porque estás de acuerdo que cuando alguien fallece son gastos, Son ¿no? gastos. Gastos Y funerarios, rosarios. Ella tenía un bebé, o sea, ella era joven y con un bebé, entonces yo quiero pensar que no, que se quedó en la fosa, pero no sé. ¿Qué sintieron tú y tus hermanas al enterarse de esa noticia? Es que mis hermanas no tenían un apego emocional con mamá. O sea, la mayor dice que fue maltratada por mi madre y la que es un año más, yo creo que ella borró todo. ¿Y tú qué sentiste? Yo sentí como, en parte sentí mucha paz y mucha tranquilidad, porque independientemente de que yo la amaba, era una mujer que había sufrido mucho. O sea, el solo estar en la calle, ambulando, desnuda, sin sus medicamentos, maltratada. Cuando pasó eso, yo también pensé y dije, es que gracias Dios porque mamá ya no está sufriendo. Y que estoy seguro que las personas que estén viendo esta entrevista y que tengan un familiar o algún conocido con esa enfermedad, se van a identificar mucho con esto que acabas de decir, ¿no? Sí, porque al final no deja de ser una responsabilidad, pero más que una responsabilidad que tú no pediste, sigue siendo un ser humano que está sufriendo. Claro. ¿No? Y que está sufriendo sin merecerlo y sin entenderlo. O sea, a mí cuando me pasó eso, yo ahora voy en la calle y visualizo un indigente, una persona así, y me conmueve mucho. Y le digo a mi esposo, siempre lloro porque es como mi mamá, ¿no? Y la quiero ayudar y a veces me ha acercado y se quiere bañar, quiere alimento o algo y no quieren. Y digo, es que es normal, pues es una persona que en sus 5 sentidos no entiende que alguien la quiera ayudar. Claro. Oye, y algo que me llamó mucho la atención cuando estuvimos platicando tu historia es que se muere tu papá, te meten a una casa hogar, fallece tu mamá y hubo algo que te pasó también al final del tiempo que estuviste en esa casa hogar. Me mencionaste que por el tema de tus estudios de la universidad, hay otra sede de esa casa hogar en Monterrey. En Monterrey. Ahí estuviste estudiando tú. La universidad. ¿Nos puedes platicar un poco de qué es lo que estudiaste y qué te pasó durante la universidad? Ok, tienes la oportunidad de decidir una carrera, que la casa hogar te manda a Monterrey y allá normalmente son 100 estudiantes. Algunos estudiantes pueden estudiar en escuelas privadas y otras en públicas. Yo recuerdo que como yo tenía un problema de mis dientes, siempre dije, voy a ser dentista como para regresarle a las personas la seguridad y que puedan ser felices sin ser juzgadas. Entonces recuerdo que cuando estaba yo antes de entrar a la universidad, me fui, te daban 2 semanas de vacaciones y recuerdo que me fui a Monterrey a hacer el examen para dentista. Cuando regreso, como a las 2 semanas, marcan a la casa hogar que yo había acreditado y que había pasado el examen. Entonces los directivos de la casa hogar se quedan sorprendidos y dicen que no es posible porque la casa hogar ya no daba esa carrera, o sea que no. Entonces recuerdo que me llama el sacerdote de la casa y me dice, Leti, quería explicarte que tú tomaste la decisión de ir por tu cuenta a hacer un examen, pero que la casa hogar ya no da esa carrera porque son muchos años. Porque tú estabas muy decidida. Yo estaba decidida a estudiar eso. Entonces dijo, solo son carreras de 3, 4 años y la tuya son 6 años y es imposible. Y recuerdo que yo le dije al sacerdote, si yo no soy dentista, yo no puedo verme de otra manera. O sea, no puedo ser contadora porque no soy buena en matemáticas, no puedo ser ingeniera porque no soy buena en matemáticas. Dije, yo quiero ser dentista. Entonces el sacerdote me vio crecer desde niña, desde que yo tenía 4 añitos y dijo, ok, te voy a ayudar y va a ser así. Entré a la universidad en Monterrey, comencé mis estudios. Sí, siento que sí fui una niña que batalló, bueno, no niña, una mujer que batalló mucho porque normalmente en las universidades te piden prácticas. Y entonces al estar en una casa hogar, pues no tienes familia. Entonces tenías que salir como a las comunidades a buscar gente para poder practicar, que sacar dientes, que esto, y todavía pagarle a la gente para que acudiera y tú pudieras practicar. Entonces sí batallé como no tienes idea. Yo iba viendo cómo las generaciones iban saliendo y graduándose y yo ahí seguía. Yo siempre tuve problemas, fui una persona con pocas amigas.
siempre. Y en la casa hogar, mi mayor problema no eran los estudios, eran las chicas con las que yo vivía. Oye, me platicaste que durante tu carrera en Monterrey hubo una persona muy importante en tu vida. Sí, la señora Blanca. ¿Quién es la señora Blanca? La señora Blanca llegó a mi vida porque mi mejor amiga, recuerdo que cuando yo llegué a la universidad, le dije, es que yo quiero trabajar también. Me dijo, yo conozco una señora que tiene buena economía y que en su momento me ayudó a mí. Le voy a platicar sobre ti. Entonces ya me presenta a la señora Blanca, que era la dueña de la empresa. Su esposo y ella eran dueños de la empresa Goner, que son filtros en Monterrey. Entonces me la presenta y la señora decidió darme trabajo los fines de semana, que era sábado y domingo. ¿Qué hacías en la casa de la señora? Yo iba como compañera. Entonces era como que pásame el café o la fruta o quédate aquí un tiempo, o sea, más como compañía porque las muchachas, la servidumbre o las señoras que trabajaban con ella descansaban sábado y domingo. Entonces yo estaba como con ellos como para algo que se les ofreciera. Entonces en ese camino la señora Blanca siento que se empezó como a encariñar conmigo y fue aun cuando ya no me daba trabajo como tal, pero siempre me proveía. Señora Blanca, es que necesito pagar un tratamiento de tal cantidad, yo te lo pago. Señora Blanca, esto, yo te lo pago. O sea, entonces, me dices que, por lo que te entiendo, fue un ángel en tu vida. Fue un ángel en mi vida. Yo siempre digo que yo desde que perdí a mis padres, como que estuve enojada con la vida, en un momento como porque yo veía que todas las niñas, muchas niñas eran bendecidas. Tenían padrinos, por ejemplo, que los sacaban de viaje, o tenían familia que les compraba tenis o que les compraba ropa. Y en tu caso fue la señora Blanca. Y en mi caso no había más que cuando yo llegué a la universidad y la señora Blanca. Entonces era como que, ella es el ángel que yo merezco y el que tanto pedí, el que tanto recé en mi vida para que llegara alguien que me pudiera, no solamente dar, sino proteger, ¿sabes? Como esa persona que sabes que va a estar para ti. Porque no había nadie. O sea, se escucha feo, pero estás en la universidad, estás con 3 personas que cuidan de ti, pero cuidan de 100 estudiantes. Entonces la señora Blanca era la persona que me proveía en ese momento. Era como una luz en el camino. Sí, o sea, después de todo lo malo que pasaste. Sí, y además, te digo, yo siempre tuve problemas como con las chicas, y entonces era como que mi fortaleza de decir, no tengo que salirme, tengo que terminar una carrera, era la señora Blanca, porque yo decía, no la puedo defraudar. O sea, la señora me ha dado tanto que tengo que terminar la carrera porque yo necesito hacer como su orgullo, que ella vea que yo no eché a perder todo lo que ella me dio. Me mencionaste que hace 2 años falleció la señora Blanca. Sí, ella falleció. Pero si tuvieras la oportunidad de en este espacio, en esta entrevista, poder decirle algo a esa señora Blanca, ¿qué le dirías? Yo siempre se lo dije y se lo dije en vida, que ella era el regalo que yo le pedí a Dios tanto, y que no había manera que yo pudiera devolverle todo lo que ella había hecho por mí, solamente con el ejemplo de ser un buen ser humano. Y siempre le dije, usted va a visualizar una mujer que va a ayudar a otros, a perros, a personas, y yo sé que eso a usted le va a dar mucha tranquilidad y paz, porque sabe que invirtió su tiempo, su dinero y su amor en una persona que prosperó y que es un buen ser humano. Ella fue la luz en un momento difícil de mi vida, porque cuando terminé la carrera como dentista, sufrí un secuestro. ¿Tú sufriste un secuestro? Sí, sufrí un secuestro en Monterrey. ¿Qué te pasó en ese secuestro? Yo trabajaba como demostradora de la pasta Colgate cuando no iba con la señora Blanca. Recuerdo que iba saliendo de trabajar y me dice como el gerente de la empresa que teníamos que enviarle cierta información. Yo no visualizo dónde me bajo del camión porque en Monterrey son camiones o rutas. Y me pongo en un teléfono público y cuando estoy en el teléfono público llega una persona por atrás y me pone una pistola. En ese momento yo pensé que no era un secuestro, era como un robo. Dije, bueno, me van a asaltar. No, la persona lo dijo literalmente, este es un secuestro y pues te va a cargar la chingada. Esas fueron sus palabras. ¿Qué edad tenías? Ya tenía 27 años. O sea, mi edad. Sí. 27 años sufres un secuestro. Era un secuestro express porque solamente fueron algunas horas. Y me violan, o sea, me violaron ahí también. ¿Por segunda vez? Sí, a los 4 años y a los 27. Y me dejan en las vías del tren, pero recuerdo perfectamente que me pusieron la pistola en la cabeza y me dijeron, no voltees porque te quebramos. Entonces, haz de cuenta que pasa tu vida en 5 segundos y yo me pregunté qué hice mal, ¿no? Y yo recuerdo que les decía a ellos, es que ¿qué hice?
Y ellos decían, cállate, cállate. Y yo decía, ¿pero qué hice? Como para que tú pienses que tienes derecho a quitarme la vida, ¿no? O sea, todavía no me quedé callada, todavía preguntaba por qué, ¿no? Recuerdo que se fueron, yo escuché, cuando tú estás en un secuestro o en un suceso así, te vuelves muy sensible y todo lo escuchas, todo. Entonces yo recuerdo el motor, las llantas que arrancaron, me quedé estática un tiempo, después me fui caminando por las vías del tren que fue donde me dejaron y pasó, pues era una vía de autos, de carros, y recuerdo que me subí a un taxi y me llevaron a casa y después al Ministerio Público. O sea, por lo que estoy entendiendo, pasaron varias cosas en tu vida. Sí, muchas. A los 27 años. Sí. Una violación a los 4 años. Uh-huh. Entraste a una casa hogar. Sí. Matan a tu padre. Sí. Se muere tu mamá y tienes una segunda violación a los 27 años. La verdad es que con esto que me platicas me haces valorar mucho pues mi vida e incluso las personas que estén viendo esta entrevista, pues que podemos tener problemas que no se comparan con lo que tú viviste, ¿no? Uh-huh. La verdad es que estoy muy sorprendido con eso que me acabas de mencionar. ¿Fue difícil para ti superar eso? Me dijiste que después fuiste a terapia. Ajá. Y que hiciste una práctica con el psiquiatra. ¿Qué hiciste en esa práctica? Recuerdo que el psiquiatra me dijo, vamos a visualizar a quien te secuestró y te voy a dar una pistola simulada, dice. Tú le vas a disparar porque él te dañó y él te violó. Y yo recuerdo que dije, no lo voy a hacer. Y el psiquiatra dijo, pero te violó. Y le dije, no lo voy a hacer. Lo perdono, porque en la manera que yo perdono a esa persona me voy a perdonar a mí misma. Dije, yo siento que no soy una persona mala. Y yo darle a una persona el poder de destruirme, tantas cosas malas que he pasado en mi vida, como para a esas alturas, a los 27 años, darle a alguien el poder de destruirme, no lo iba a hacer. Y le dije, no, yo lo perdono. Me dice, ¿pero te violó? Le dije, sí, lo perdono. Porque yo no puedo cargar en mi ser tanto rencor y enfermarme por alguien que decidió venir y quitarme, pues sí, o sea, violarme. Porque en ese momento, pues, pareciera que para una mujer es como muy importante la virginidad, y yo era virgen, pero ni siquiera era que fuera virgen, ¿sabes? Era como que te quitan, como, te roban algo, te roban tu tranquilidad, te roban tu paz. Porque sí, ahora lo cuento así, pero sí fue complicado el proceso de la terapia, de tomar medicamentos antidepresivos, de ir después con la psicóloga. Y recuerdo una frase que me dijo mi hermana, la mayor, porque sí en un tiempo sí me encerré y sí estuve con medicamento psiquiátrico, y me dijo ella, vas a salir a la calle y vas a olvidar lo que te pasó. ¿Por qué? Porque si no lo haces, el día que salgas te va a volver a pasar tal vez, o te va a pasar algo peor. O sea, por lo que te estoy entendiendo, te recomendaron, olvida eso. Sí, porque supéralo. El psiquiatra lo que decía era que normalmente cuando tú tienes un suceso en tu vida difícil, siempre hay una red de apoyo, ¿no? Que está mamá, papá o la familia. ¿Qué sucede? Él decía, cuando a ti te pasa algo malo, papá y mamá te van a querer proteger y te van a decir, no salgas porque te puede volver a violar, no hagas esto porque te puede volver a pasar, no hagas esto. Entonces te lo van a recordar todos los días. Pero yo no tenía a nadie. Entonces me dijo, tienes que sanar sola. Y entonces lo hice sola, porque entendí que solo estaba Dios y yo, y que era mi deber sanar para poder liberarme. Entonces fue muy fácil, parece que no, pero fue más fácil para mí hacerlo porque no había nadie que me lo recordara. O sea, yo se lo podía contar a quien yo quisiera, pero no había como mamá, papá, una hermano, red de apoyo. Una red de apoyo que me estuviera diciendo, no hagas esto porque te pasa esto, no hagas esto. No, nadie. Fíjate qué poderoso lo que acabas de comentar. Me llama mucho la atención que en lugar de que en esa práctica simularas hacer eso a la persona que te hizo, decidiste perdonar. ¿Qué consejo le darías a una persona que sufrió una violación? ¿Cómo puede superar esto una persona que pasó por algo así? Es algo que no vas a superar, pero te debes tú, como ser humano, el perdón. O sea, es importante entender que tú no eres culpable, que la persona que te dañó es una persona enferma, es una persona que viene arrastrando muchas heridas, que no sabemos que qué no pasó en su sabe vida. qué pasó en su vida,
y que entonces la manera en que él va a querer como demostrarle al mundo que existe o así es dañando, te daño a ti, y no porque lo permitas, porque a veces es circunstancial, te tocó que te dañara a ti, pero si tú le das el poder, ¿sabes?, de que te destruya, pues entonces también estás mal tú, porque imagínate, tú vas a vivir enferma, con ansiolíticos, vas a estar intranquila por alguien que no merece, o sea, ni siquiera es alguien que debiste permitirle entrar en tu vida, entró, pero pues ya está, tienes que sanar. Yo recuerdo que una vez me llevaron con una niña que le diera terapia porque la niña fue violada, y recuerdo que yo platiqué con la niña porque la niña se quería cortar las venas, y recuerdo que yo le dije a la niña, tienes 13 años, mi amor, tú no puedes permitirte estar triste, quererte cortar las venas, matarte, porque esa persona que te dañó está haciendo su vida, y a él no le importa que tú ahorita te cortaste las venas, él va a seguir haciendo lo que hace. Entonces imagínate qué triste que tú te cortes las venas y te mueras, y él sigue haciendo lo mismo. ¿Y qué pasó con esa niña? No, yo estaba haciendo mi servicio social como dentista y me la presentaron, pero ahí está lo malo. Yo recuerdo que la niña no tomó mi camino, tomó el otro camino equivocado. O sea, que se mató. Sí, no se mató. La niña empezó a vestirse con ropa entallada, empezó a meterse con hombres y cosas así. Entonces a mí me decía siempre el psiquiatra, cuando hay una violación hay dos caminos, ¿no? Dice, uno es que entiendes que no eres responsable, te haces responsable tú de la situación y te liberas, sanas, trabajas en ello, o te haces víctima. Y víctima es decir, no lo merecía, no es justo, o me gustó. Y entonces te vas por este camino de me gustó, y entonces decía, solo hay dos cosas, y yo sé que es duro porque te violaron, pero yo siento que no lo tomé malo, o sea, yo lo agradecí porque como me pasó a los 4 años, siento que uno a los 4 años no tiene madurez, y yo desde los 4 años recuerdo que cuando a mí me pasó, yo como con los novios era como rara, no me toques, no me voy a casar nunca. Pero por todo lo que te sí, pasó, ¿no? Y decía, no voy a tener relaciones con nadie. Recuerdo que yo así siempre decía, no me voy a casar y no voy a tener sexo con nadie. Pero nadie sabía que porque me habían violado a los 4 años. No sabían tu contexto. No sabían mi contexto, entonces solamente me decían, es que es apretada, es que no quiere tener relaciones, pero no sabían que me habían violado a los 4 años y que yo venía cargando ese miedo. Cuando me pasa a los 27, yo me liberé. O sea, no era que lo necesitaba, pero así fue, el universo así lo puso y yo lo tomé como una lección de vida y decir, ok, me volvió a pasar, pero ya soy madura, ya entiendo, ya puedo liberarme, ya puedo sanar, ya no soy esa niña indefensa que tenía miedos. Y entonces trabajé en mí y pude liberarme y ahora no vivo con tantos miedos. Oye, y regresando al punto de la casa hogar. ¿Qué le podrías decir a una persona que está pensando en dejar a algún familiar, a algún conocido en una casa hogar? ¿Qué le podrías decir a esa persona? Ya me pasó en consulta, una paciente me dijo que iba a meter a su nieta. Me dijo, ¿crees que puedo meter a mi nieta en la casa hogar porque se porta mal? Esa fue su... Y yo le dije, yo te diría que no la metieras. ¿Por qué? Porque independientemente de que tú no puedas con el carácter de la niña, que sea grosera, que sea lo que sea, sigue siendo tu sangre. Entonces, imagínate que si tú no puedes controlar a una niña, que es tu nieta, ¿qué te hace pensar que meterla en una casa hogar? Con personas extrañas. Con personas que no conoce y extrañas, la van a tratar, la van a respetar, la van a amar y la van a cuidar. No, yo digo que no. Ese consejo le podría dar. Yo digo que no, o sea, el niño que va a entrar a una casa hogar es porque no tiene ninguna red de apoyo. O sea, no hay mamá, no hay papá, no hay tíos, no hay nadie. O sea, el niño quedó huérfano completamente y la única opción es el DIF o una casa hogar y es donde te van a educar y te van a hacer próspero. Actualmente en la casa hogar ya había psicólogos. Ya los psicólogos ya te guiaban, ya te ayudaban a sanar, ya. Actualmente ya. Cuando yo estuve, no. Entonces, eso sí lo aplaudo siempre, que ya los niños tenían psicólogos, una red de apoyo. Empezaron a implementar muchas cosas en la casa hogar. Ya no eran secciones. Antes eran secciones donde habían 60 niñas, 40 niñas. Cambiaron el sistema y empezaron a hacer casas. Entonces ya era una persona o dos y se encargaban solo de 5 niñas. Una persona y 2 y sí, ya era una familia. O sea, ya la niña ya tenía, solo eran 5 niñas,
ya tenían como más un entorno familiar, ya eran más cuidadas, ya se sentía más como esa parte familiar que solamente 60 niñas pues ahí en un cuarto. Entonces, eso es lo que puedes comentarles a las personas que están viendo este video. Sí, o sea, Oye, menos que no tuvieran nadie, eso sí. Oye, sé que no todo es malo en una casa hogar. Si te pregunto ahora, ¿qué le agradeces a esa casa hogar? ¿Qué podrías comentar? Siempre he dicho que voy a agradecer que tomaron el papel de mis padres, o sea, que me permitieron, básicamente me salvaron, ¿verdad? Porque éramos 3 niñas, 4 niñas en la precariedad, enfermas, pues sí, en la miseria extrema. Nos recogieron, nos brindaron educación, de alguna manera también una familia, un hogar, y entonces nos hicieron prósperas, ¿no? Nos dieron educación para salir al mundo. Yo recuerdo una frase que yo siempre digo que me la aprendí desde los 5 años. Siempre en la casa hogar había una frase del sacerdote, del sacerdote de la casa hogar, que era el padre Wasson, que fue el fundador, y luego el padre Felipe. Siempre decía una frase que decía: lo importante para mí es que mis hijos practiquen la caridad, porque si aman serán amados. Esto hará que tu trabajo sea eficiente y eficaz y ejercerás una influencia entre tus hijos y la sociedad. Entonces, siempre crecí con esa frase y yo estaba convencida que tenía que salir al mundo y tenía que ayudar a otros, así como alguien me ayudó a mí. Y eso fue gracias a la casa Gracias hogar. a la casa hogar, que con valores, y me educaron de esa manera, de decir, tienes que ayudar a otros. O sea, nosotros te vamos a ayudar, te vamos a dar todo como padres, pero tú tienes que salir y también tienes que hacer algo por los demás. Ok. Oye, Leti, después de haber conocido más tu historia de vida, me gustaría que ahora nos platicaras acerca de tu albergue de perros. Me sorprendió mucho, es la primera vez que conozco tu albergue. Es un terreno grande aquí en un municipio de Morelos, Mecatlán. Y me sorprendió la cantidad de perros que tienes. Me mencionaste que tienes 60 perros aproximadamente el día de hoy. Y que es impresionante los cuidados que Leti hace por los perros, ¿no? Pero me gustaría saber por qué es que decides crear un albergue de perros. Te contaba que en mi infancia pues me crié hasta ciertos años con mis papás y estábamos rodeados pues de animalitos, pollitos, perritos, y cuando entró a la casa hogar recuerdo que yo rescataba perros, gatos, patos, animalitos, pero no los podíamos tener. Entonces me quedó muy marcada que a los perros que yo podía rescatar me los quitaban y los tiraban a la basura o los regresaban de donde yo los había recogido. Hasta ratones rescataba. Entonces, siento que yo le debía algo a los animales, ¿no? Esa parte de decir, bueno, no pude en mi infancia o en mi adolescencia tener perros, pero cuando salí a la comunidad me di cuenta del abandono, del maltrato y de que nadie visualizaba a los perros. O sea, que los perros podían estar enfermos, con sarna, moribundos, atropellados, y la indiferencia de las personas era muchísima. O sea, que tú te visualizabas cada vez que veías un perro en malas condiciones. Sí. Y me platicabas, me marcó mucho la frase que me dijiste, que cada vez que salvas a un perro, te salvas a ti mismo. Sí. Y es esto que me mencionas, que te visualizas en los perros. En los perritos. ¿No? Sí, la gente lo llama como que estoy enferma, pero yo lo visualizo como que estoy salvando a esa niña que nadie cuidó, que nadie protegió, que estuvo enferma. Entonces, cuando yo puedo salvar al perro, es esa satisfacción que yo tengo de darle una segunda oportunidad a un perro para que pueda tener un hogar. ¿Y qué has aprendido de los perros? Los perros me han hecho muy humana. O sea, yo no siento que he sido egoísta nunca, pero siento que con muchas carencias que uno carga, a veces solo uno piensa en sí mismo todo el tiempo. Y no, los perros me han enseñado a desprenderme, a ser más compasiva, a tener más paciencia, más lealtad. Sí, me hacen más humana, salgo al mundo real y ya no es como antes, que podía ser indiferente. Ahora visualizo el sufrimiento en todo. O sea, en un niño, en un anciano, siempre veo la necesidad. Oye, y estoy seguro que en estos casi 8 años que va a cumplir tu albergue, has pasado buenos momentos, pero también malos momentos.
Sí. que es un tema que ahorita más adelante me gustaría preguntarte, porque tener un albergue es una gran responsabilidad. Es un costo alto que tú tienes que estar pagando para cuidar estos animales. Pero me mencionabas que tuviste un momento muy difícil en tu albergue y Sí, que fue la enfermedad que trajo uno de esos perros aquí, ¿verdad? sí. ¿Qué pasó en ese tema? Te comentaba que para que entraran al refugio los perros tienen que estar vacunados. Esta perrita no venía con vacuna porque era una perrita que había sido sometida a una cirugía. Entonces llega al refugio, la perrita me empiezo a dar cuenta que empieza a bajar de peso, pero yo como que lo pensé que era por la misma cirugía y entonces se me viene un brote de moquillo. Normalmente los brotes de moquillo en las veterinarias no se pueden atender porque es un virus. Es un virus que se propaga con la saliva, con el perro estornuda, entonces puede tener problemas digestivos, respiratorios y todo eso en el ambiente pues hace que más perros se contagien. Entonces, no es que el veterinario no quiera atenderlo, no puede, porque normalmente pues tú llevas a un perro a curar. Entonces imagínate que lleves a tu perro con tanto amor a una estética o a una cirugía o a curarlo a una urgencia y que de repente haya un perro enfermo y que nadie te diga y que tu perro termine con moquillo. Entonces no me lo iba a permitir, que terminé yo atendiéndolos en el refugio. ¿Tú con tus Yo con mis manos? manos vacuné todos los días a mis perros durante semanas. El veterinario a veces venía, me ayudaba a atrapar porque había algunos perros que no se dejaban agarrar, pero los inyectábamos, les poníamos inmunés, alguna vacuna, vacuné a todos. Cuando yo vacuné a todos, la gente en redes me atacó que porque en un foco de infección yo iba a vacunar. Pero yo les explicaba que la vacuna era porque anualmente yo tengo que hacerlo. Y que si no lo hacías Y iban que a si no morir las más iban a morir perros. más perros, pero la gente decía, si la vacuna va a inmunodeprimir el perro y tú ya tienes moquillo, tus perros se te van a contagiar. Y dije, pero eso lo decide el veterinario. Entonces yo siento que hasta este momento que el veterinario tomó la mejor decisión porque se vacunaron todos los perros, los 80 que tengo, y solo murieron 5 o 6. Y los 6 que murieron eran perros inmunodeprimidos, o sea, perritos viejos con tumores, con TBT, perros que ya venían enfermos. Oye, ¿qué capacidades tiene tu albergue? He tenido hasta 90 perros, 90 perros. 90 perros, pero normalmente pienso que 80 está bien y actualmente en el albergue solo tengo 60 y 20 en mi casa, que es donde yo rento. O sea, que tienes en este momento 80 perros, 80 20 perritos. Tuyos, 60 que estás ayudando. Y los de calle, alimento 10 perros en la calle todos los días. 10 perros en la calle, En la calle. todos los días. Uh-huh. Oye, ¿y cómo es el proceso del albergue? O sea, ¿nos puedes platicar esas etapas de la gente te busca, te dice, Ajá. oye, hay un perro en la calle en tal Ok. colonia? ¿Cómo es ese proceso para que un perro llegue a la calle? Me mencionabas que tiene que pasar por Primero el veterinario. ¿Cómo Primero es ese proceso? Normalmente la gente me manda fotos, evidencias de la situación del perro, si está maltratado, si fue atropellado. Entonces me escriben, doctor, hay un perro atropellado, un perro enfermo. Yo salgo con el taxi a ver el perro y ya, lo llevamos a la veterinaria. El veterinario hace su diagnóstico, su plan de tratamiento y decidimos si puede permanecer en la veterinaria o si tiene que entrar al refugio. No todos los perros se pueden quedar en la veterinaria. Entonces, él los revisa, les hace un plan de tratamiento, me da recetas y es cuando yo subo al perro a mis redes sociales. Cuando yo subo al perro a mis redes sociales con un diagnóstico, con una receta, con radiografías, es cuando yo pido ayuda, que es apoyo económico normalmente para poder pagar el tratamiento de ese perrito. El perro, en dado caso que se quede en la veterinaria, normalmente se quedan 1 semana o 2 semanas. Cuando ya está sano, el perro se vacuna y es cuando lo dan de alta y entra al refugio. Para entrar al refugio primero tiene que estar vacunado y después tiene que estar en cuarentena, que son unos cuartos que yo tengo en el refugio donde el perro entra. Yo normalmente no rescato perros sanos, nunca. En todos los años que llevo, el perro tiene que estar sí o sí atropellado o enfermo. ¿Por qué? Porque el perro que llega al refugio tiene que estar en cuarentena y durante ese proceso el perro va a empezar a convivir. Entonces el perro se queda ahí encerrado y lo sacas a convivir y lo vuelves a meter y ya. En algún momento el perro ya puede salir a convivir. Cuando ya está conviviendo es cuando entra el adiestrador. Hay una persona que se llama Oscar Vergara que viene una vez a la semana y saca a pasear a los perros. Él viene de Zacatepec.
saca a pasear a los perros, los lleva al campo, al agua, y él es el que me dice, este perro puede ser un perro que se puede adoptar, este perro probablemente no. Y en base a eso ya yo lo subo a redes sociales, pero el perro tiene que ya estar castrado, esterilizado y vacunado. ¿Ningún perro sale de aquí? Si no está castrado ni vacunado. Okay. Y se hace un protocolo. Tú tienes que enviar información a mi Facebook, llenar un cuestionario, ciertas preguntas, fotos de dónde vas a vivir, comprobante de INE. Y en base a eso yo decido si eres un buen adoptante. Pero siempre se deja claro que el perro tiene que estar cierto tiempo contigo y si no se adapta, tú con todo el corazón y con todo puedes devolvérmelo y yo lo voy a aceptar. A ver, tengo una duda. Del momento que encuentras un perro que lo rescatas hasta que lo adopta una familia o alguien, ¿cuál es el tiempo que pasa aquí en tu albergue? No, voy a ser honesta, si es un perro de raza, 1 o 2 semanas. ¿Y si es un perro? Si es un perro mestizo, pueden ser meses o hasta años. Ok. Sí. Y estoy seguro que muchas personas se han de preguntar ¿de dónde salen los ingresos para mantener un albergue de 80 perros? Sí. Puede ser que personas se cuestionen mucho esto, puede ser que las personas piensen que tienes mucho dinero o algo, pero ¿de dónde sale el dinero para mantener a 80 perros? ¿Cuánto es lo que gastas al día para mantener estos perros aproximadamente? Normalmente diarios gasto 1,200. 1,200 pesos. Diarios, que es el alimento, latas de carne y pollo crudo, que es para los perros de calle. A los perros de calle no les doy croqueta, solamente pollo, porque entiendo que el perro pues es única comida del día y pues es un perro que necesita más defensas que en realidad mis perritos que yo ya tengo resguardados. Entonces trato de darles el pollo a los perritos de calle. ¿Cómo yo me manejo? Normalmente el 70% es mis ingresos y el 30% son donativos. Donativos yo publico en redes que en Hermosa necesitamos alimento, necesitamos pagar algún tratamiento, necesitamos vacunas y algunas veces hacemos rifas. Las rifas también me ayudan para pagar tratamientos. ¿Por qué? Porque a veces no es un perro el que agarras, a veces agarras en una semana 3 o 4 y ahí son 12, 15 mil pesos. Entonces las rifas te ayudan muchísimo para cubrir esos gastos. 70% me dices que son de tus ingresos. Es de mi ingreso, pero como te cuento, no siempre tengo trabajo. O sea, soy odontóloga y no todo el tiempo tengo trabajo. Entonces, pues tengo que hacer rifas. También tengo me meto a tandas, a una tanda semanal para que cuando me entreguen la rifa, ese dinero sea para el alimento de los perros de una semana. Tengo que buscar la manera, pero si hay gente, yo siempre le voy a agradecer al universo y a Dios que hay gente que sí me dona. O sea, que si hay gente que me dona 1,000, 2,000 pesos, o me donan 500 o 100 pesos, 50 pesos. Yo siempre le digo a las personas, no hay cantidad que sea poco, todo es suficiente porque al final del día vas a alimentar o curar a un perro. Todo suma. Todo suma, porque podrían ser 50 pesos, pero con 50 pesos tú compras 1 kilo de alimento. O compras pollo, entonces no hay cantidad que sea poco, todo ayuda muchísimo. ¿Y has tenido momentos en donde no te alcanza el dinero para ayudar a los perros? Sí he tenido, te digo, no siempre hay consultas, pero a veces yo siempre digo, pues hay que buscar la manera. Te digo, yo a veces publico en redes que no tenemos alimento, y hay gente que me dice, ven a mi tienda y te dono un bulto, en la forrajería de aquí del municipio me donan un bulto, a veces han hecho croquetones, y algunas empresas me han donado 5, 10, 15 bultos. Entonces sí llega la ayuda, no de manera constante, pero sí llega la ayuda. ¿Y has recibido apoyo por parte del gobierno, alguna organización? No, como te comentaba, el gobierno no me ayuda de ninguna manera, no soy una asociación, por ende no recibo como de empresas. Y normalmente podría ser 1 o 2 veces al año que me hagan un donativo de, no sé, 10, 15 costales, porque hacen croquetones. Entonces bendicen a varias rescatistas. Pero a mí la ayuda me llega muy poco, porque vivo en una comunidad muy alejada de la ciudad. O sea, normalmente la ayuda le llega a las rescatistas en la ciudad, porque están en la ciudad, y porque la gente en la ciudad generó conciencia, y la gente en la ciudad ayuda más. En estas comunidades no ayudan, y normalmente lo que quieren es traerme sus propios perros.
Estamos a 40 minutos de Cuernavaca. De Cuernavaca. Yo cuando publico en Facebook les escribo eso. Es que yo quisiera, si tú me escribes, te regalo cobijas, te regalo un bulto, yo quisiera salir corriendo por el bulto, pero a mí pagar un Uber me cobran 700 pesos. Entonces, a veces es más caro el Uber que lo que me van a dar. Y también ¿sí? Descuidas tu negocio, que sí, es no tu trabajo, consultorio. No doy consulta, entonces la gente a veces se siente enojada y me dicen, es que no quieres recibir ayuda, es que no vienes a la ciudad, es que... Dije, sí, es que yo tengo que limpiar el refugio, yo tengo que trabajar para los ingresos, yo tengo que llevar a los perros a la veterinaria. Si el perro está enfermo, si el perro tiene moquillo, yo lo tengo que hacer. Entonces, también necesito que tengan un poco de entendimiento, comprensión y vean que no puedo hacerlo yo todo. ¿Cómo es un día a día de Leti? ¿Cuál es tu rutina para llevar esa responsabilidad de 80 perros? ¿A qué horas te despiertas? ¿A qué horas les das de comer? ¿Tienes empleados que te ayudan? Platícanos un poco más de eso. Creo que estoy seguro que las personas que estén viendo esa entrevista pues han de tener esa duda de cómo le hace Leti para estar al pendiente de 80 perros. Ok, yo me paro a las 5:30 de la mañana. Todos los días. Todos los días. En mi casa como tengo 20 perros, pues tienen que salir al patio a distraerse y todo. Yo me pongo a limpiar. Cuando termino de limpiar es cuando yo vengo a la casa, que es donde está el refugio. Voy 1 hora al gimnasio, almuerzo y es cuando voy a comprar el alimento para los perros a las 8 de la mañana. Yo voy por el pollo, a las 8 de la mañana normalmente es cuando yo alimento a los perros de la calle, que siempre es pollo. Regreso al refugio, alimento a los perros y es cuando me toca limpiar. La consulta yo normalmente abro el consultorio a las 9 de la mañana, de 9 a 6. Siempre les digo que con cita, porque en ese lapso yo puedo salir a rescatar un perro. Y si no tienen cita, pues yo voy no sé, se escucha feo porque normalmente pues me voy a salir corriendo. O sea, yo soy el típico de ser humano que me dicen un perro atropellado y yo dejo todo y salgo corriendo por el perro. No porque sea más importante que mi consulta, sino porque ese perro solo tiene minutos para sobrevivir. No es que seas mala onda, sino que o egoísta. Necesitas organizar tu día. Sí, entonces por eso digo, con consulta, para que cuando sea tu horario yo esté ahí, porque si no yo estoy buscando perros, yo estoy llevando perros a la veterinaria, porque esa es una necesidad. En esta comunidad hay tanto abandono que diario tienes que ayudar a un perro. Y luego de tus consultas, ¿qué actividades haces relacionadas a los perros? No, me voy a mi casa y es cuando vuelvo a limpiar el área donde yo vivo. Uh-huh. Pero sí, el refugio como está en la casa, normalmente puedo entrar y salir del refugio. Oye, sí. Y siendo más concretos, saber o que sepa la audiencia cómo pueden ayudar a tu albergue, ¿cuáles son todas las opciones en donde puede ayudar las personas a tu albergue? Te pueden donar alimento de una marca en especial o pides una marca cualquiera. ¿Cómo la gente puede ayudarte? Porque es muy importante en esta entrevista que las personas que estén viendo pues sepan todas las posibilidades que pueden hacer para ayudarte, ayudar a los demás perros. ¿Puedes platicarnos más de ese tema? Normalmente es en especie, porque es mi mayor gasto, okay. Que sería croquetas. Yo les doy una croqueta que tiene 21 de proteína y a veces la gente también se molesta porque me han donado pues alimento más bajo y cuando yo lo revuelvo los perros se enferman. Entonces yo, como le digo a las personas, no es que yo quiera ser egoísta o quiera siempre pedir alimento de calidad o premium, pero el perro es un perro inmunodeprimido, es un perro que estuvo enfermo. Entonces es mi deber y mi responsabilidad que el perro pues no se complique. Entonces a veces si les doy un alimento muy muy económico, el perro tiene diarrea. Entonces es un gasto para mí, porque tengo que estarles dando antidiarreicos, medicamento y entonces tengo que invertir en algo que no. ¿Sí entonces, primera opción, alimento. Alimento. Con 21% de proteína. La proteína. Ajá, ¿cuál sería la otra opción? Podría ser donativos, es económico, eso sería como para pagar las consultas. Porque ¿es actualmente, un donativo en transferencia? Sí, la gente me hace transferencias de 50, 100 pesos, 200 y yo voy con el veterinario y pago, por ejemplo, la pensión del perro, su tratamiento, sus vacunas, porque como yo ahorita tengo moquillo, yo ya no puedo meter perros, pero sigo ayudándolos. Entonces, ahorita en la veterinaria tengo 3 perros en una veterinaria y en otra veterinaria tengo 2 que no pueden entrar
Si te por parece el bien, moquillo. dejamos aquí abajo en el video, vamos a dejar aquí la cuenta clave y también tus datos para que tengan esa información a la mano y puedan hacer donativos a Leti. Y como siempre les he dicho, todo es transparente, la gente puede entrar a mi muro, me puede pedir evidencia, siempre subo recetas, radiografías, o sea, llevo 8 años y como le digo a las personas, es difícil que alguien lucre con la vida de un perrito porque son tantos los gastos que es imposible que tú puedas lucrar. O sea, es más la necesidad porque de alguna manera si tú no recibes ayuda, lo tienes que hacer tú de tu bolsillo. Sí. Y son pagar vacunas, son pagar pastillas para garrapatas, son pagar adiestrador, alimento y todavía los perros que tú rescatas. Porque a veces no todos los perros que tú subes una foto de un perro enfermo y no todos te van a donar. Sí. Entonces, como tú lo elegiste, tú vas a tener que cubrir ese gasto. Yo siempre le he dicho a las personas, porque las personas dan por hecho que al yo ser dentista, o sea, como dicen, ella es dentista, ella tiene economía, ella puede pagar, y no. Yo siempre le he dicho a las personas, tengo una profesión, pero necesitamos involucrarnos todos, porque los perros de la calle, pues no son mi responsabilidad ni mi obligación. Yo lo elegí porque sí, porque es mucha la necesidad. Estás dando el extra Estoy dando, al mundo. Sí, y porque estoy dando mi tiempo y mi espacio y no es una queja, solamente que siento que a todos nos corresponde involucrarnos de alguna manera y en la medida que tú puedas. Yo siempre le digo a la gente, si no puedes donar en economía, en especie, por lo menos compartir las publicaciones. O tiempo, o sea, venir. Yo lo que también siento, a veces me frustro es que los perros no salen a paseos, o sea, porque no hay nadie que me ayude, solo hay una persona que me ayuda. Entonces, no hay quien venga a pasearlos y mis perros quieren salir, quieren socializar, ¿sabes? Entonces yo digo, si hubiera gente que se involucre, que me dice, yo hoy te regalo 1 hora de mi tiempo, yo te regalo 30 minutos para pasear un perro aunque sea, ¿sabes? Y a lo mejor puede haber corredores en la colonia, personas que salen a hacer ejercicio, pueden y pasar que pasaran por un perro, perrito y lo llevaran a correr y te lo regresan. Listo. Pero es difícil, ¿por qué? Porque en esta comunidad lo que falta es eso, que la gente se involucre. Entonces ya vamos 3 opciones. La primera, que es en especie, donativos en dinero en efectivo. La tercera, tiempo para pasear ayudar. A los perritos. Estoy seguro que la cuarta sería también que la gente tenga consultas en el tema que los ayudas en los dientes, ¿no? Ajá. O sea, tú das consultas. Yo soy especialista en ortodoncia, pongo brackets. Ok, y que tu consultorio, por lo que vi ahorita que estamos en el albergue, está cerca. Sí, no está literal en el mismo lugar. La gente puede venir a una consulta y cada consulta está contribuyendo a ayudar a los perritos. Que creo que estaría bien que lo puedas poner en tu publicidad. Cada consulta que tú vienes aquí, estás ayudando a tu sonrisa, a tu salud, pero también estás ayudando a un perro. Que un perro se alimente. Exactamente. ¿Y qué otra opción hay de ayudar? ¿Tienes alguna otra opción o solamente serían esas? Solamente eso. Okay. Pues ahí está, amigos, las personas que estén viendo esta entrevista. Acabamos de mencionar las formas de cómo pueden ayudar al albergue de Leti. Y les vamos a dejar aquí toda la información para que quien guste haga algún donativo de todas las formas que acabo de mencionar. Y que cada peso suma. Sí, tú todo no ayuda pides muchísimo. un mínimo de 50 pesos, 100 pesos. No, yo en el suma. camino aprendí y entendí que haz de cuenta que la persona que hoy me donaba 20 pesos y yo le agradecía, en 5 o 6 meses me donaba 200, ¿sabes? Porque esos 20 pesos en ese momento fue lo que esa persona tenía y te lo dio de corazón. Y que cuando el universo le multiplicó, lo bendijo, también te va a ayudar porque tú agradeciste. Sí. Entonces todo ayuda. O sea, la gente no te da lo que le sobra, la gente da lo que en ese momento tiene. Y eso tiene que ser pues suficiente para nosotros porque de poquito en poquito pues podemos ayudar más. Sí, y yo lo he dicho en los capítulos anteriores y muchas personas que ven esta entrevista saben que creo mucho en el Dharma, ¿no? Sí. Dar algo bueno para alguien más, se te regrese. Sí, y es la manera... Yo estoy convencida de que los buenos corazones son muchos y que en la medida que tú das y te desprendes, el universo te va a multiplicar. Y no dar porque pienses que el universo o Dios te van a multiplicar, sino porque eso es recíproco, va a suceder. O sea, un buen corazón siempre va a ser bendecido. Oye, Leti,
¿Qué es lo que te mantiene de pie en los momentos difíciles de tu albergue? Yo siento que es Dios. ¿Por qué Dios? Porque es la fe y el amor que yo le tengo a Dios y que yo sé que nunca me va a soltar. Sí, Dios es como esa fuerza que yo tengo de decir todo va a pasar, porque yo desde niña siempre me repetía esa frase. En la muerte de mi papá, en la de mi mamá, en la violación, en todo lo malo que me pasó, todo va a pasar. O sea, todo pasa y tienes que sanar. Entonces, cuando estoy mal y que no tengo para la comida de mis perros o así, de alguna manera Dios se visualiza y digo, es Dios y mi fe en Él. Oye, y de todos los perros que han llegado aquí a tu albergue, ¿te has identificado mucho con algún perro? Sí. ¿Cómo sí. se llama ese perro que te has identificado? Y cuéntanos por qué. Simba. Simba era una perrita que rescaté en Coatetelco. Cuando a mí me la visualizaron, la perrita estaba a bordo de carretera. Cuando yo la visualicé un perro que quería morirse. O sea, que estaba desnutrido, con sarna extrema y ya esperando como su final. Recuerdo que cuando yo la fui a atrapar, Simba fue el primer perro y el único perro que me ha mordido. O sea, me mordió de que estaba tan espantada. Y yo recuerdo que cuando ella me mordió, yo le dije, no va a pasar nada, vengo a salvarte. Simba estuvo en proceso de recuperación, rehabilitación, me tocó bañarla, curarle sus heridas y verla convertida, o sea, de ser un perro sin pelo, pues sí, visualmente maltratado, terminó siendo una perra hermosa, con pelo blanco, muy bonita y con mucha vida, pero o sea, tú veías a Simba y era tanta su luz que decías, yo ya cumplí, o sea, de verla con miedo, con unos ojos de miedo a verla con unos ojos de felicidad, yo ya había cumplido con Simba. ¿Y Simba sigue contigo o qué pasó con ella? No, Simba tenía que pasar por el proceso de esterilización. Entonces Simba fue esterilizada y como a los 15 días ella empezó a presentar problemas como de insuficiencia cardíaca y renal. Yo no lo visualizaba porque yo pensaba que estaba sana. Simba empieza a tener problemas de respiración, a bajar muy rápido de peso. La llevo a otra veterinaria, le hacen un ultrasonido, unas radiografías y se percatan de que Simba tenía problemas renales y de insuficiencia cardíaca. Simba entra a cirugía y ya no salió. Entonces siento que Simba me marcó, pero por el lado emocional, porque yo sí quería una vida para Simba, yo sí quería una familia para Simba. Y que viste su evolución. Y que vi su evolución, o sea, he visto la evolución de miles de perros, pero Simba es ese tipo de ojos que te marcan, o sea, que era mucha tristeza, como ya no quiero vivir, ya me quiero morir, déjame. Y tú, no, te voy a bañar, no, te voy a inyectar. Y era como el hijo malo, que tienes un hijo que lo quieres educar y no se deja, y es el que más te cuesta. Pero al final de eso hace que lo ames, ¿no? Porque tratas de entender sus heridas, por qué actúa así, ¿no? Entonces, así era Simba, como que ese perro que no quería ser amado, pero en el fondo gritaba que lo amara uno. Oye, Liti, estamos llegando ya a la parte final de la entrevista y me gustaría hacerte unas últimas preguntas. Y una de esas preguntas es, ¿qué le dirías a alguien que está pasando por un momento difícil? Estoy seguro que cuando las personas hayan visto hasta esta parte de la entrevista, se van a sorprender de todas las cosas que tú viviste y que aún así sigues ayudando. La verdad me siento muy honrado porque me hayas permitido entrevistarte. ¿Qué consejo le darías para alguien que está pasando un momento difícil? Normalmente los momentos difíciles o son elecciones o son consecuencias o circunstancias, ¿no? Pero yo siento que las personas tenemos que primero buscar terapia y después en el camino sanar, porque casi todo lo que traemos es energético, o sea, venimos arrastrando muchas emociones, mucho dolor, muchas cosas malas que al no sanar, al no perdonar, entonces de ahí viene toda esa oscuridad de sentirnos menos, inferiores, de sentir dolor, angustia, ansiedad. Entonces todo es un proceso, no es fácil, pero necesita uno pedir ayuda.
Entonces es muy importante Sí, pedir ayuda. Pedir ayuda. Ir a terapia. Terapia. Si pudieras hablar con Leti de la infancia, después de todos estos años, ¿qué le dirías? Yo le hubiera dicho que llorara menos y que fuera más feliz. Sí, porque lloró mucho, mucho, mucho. Entonces le hubiera dicho que todo va a pasar y que tiene que ser feliz. Porque o sea, decidir que quieres ayudar a otros es dejar el egoísmo. Y no todas las personas logran dejar el egoísmo. Y te das cuenta que si hubieras tomado un camino diferente en la vida, todo esto que está aquí afuera no habría de sucedido. tu albergue no habría sucedido. Que todo lo que me pasó tenía que ser. Así lo quiso Dios, así lo quiso el universo, y que yo lo tomé como bueno. O sea, lo transformé. Dije, sí me pasó, fue malo, pero no va a ser el final. Entonces yo siento que así es la vida. Todo lo malo que te pase hay que encontrarle la parte buena y transformarlo. ¿Cuál es el sueño más grande que tiene Leti? Yo en estos momentos me gustaría como un lugar mejor para mis perros. Un terreno grande donde yo pudiera vivir con ellos, porque aquí pues está dividido y los perros están en áreas y yo todavía rento. Entonces yo pudiera tener un espacio grande donde pudieran estar mis perros conmigo, yo sería la persona más feliz, que yo pudiera tener más apoyo, o sea, que la gente se involucrara más donativo de alimento, porque el alimento, si yo tuviera alimento, pues sería un gasto menos para mí. Claro. Realmente mi enfoque sería, me hace más feliz que los perros tengan una mejor calidad de vida y un mejor espacio que lo que pueda hacer para mí. Este podcast tiene un objetivo altruista, que es que cada invitado que cuenta su historia haga una actividad altruista. Sin embargo, al saber lo que tú haces, tú no solamente has hecho una actividad altruista, lo has hecho muchas veces en estos 8 años. Y estoy seguro desde antes del albergue has ayudado a más personas. La verdad, permíteme decirte que te admiro mucho. En primera, por todo lo que has vivido. En segunda, por todo lo que estás haciendo por perros. Y tengo una pregunta para ti. ¿Por qué es importante ayudar a los demás? Siento que es importante ayudar porque tienes una satisfacción, ¿no? Cuando tú ayudas a otros y te despojas, tú tienes una satisfacción. Y 2, porque es necesario, o sea, es necesario que tú ayudes y bendigas a otros para tu propia sanación, para ti mismo. O sea, ayudar a otros deja que tú dejes el egoísmo y que dejes de pensar en ti mismo. Entonces, cuando tú empiezas a pensar en otras personas, tú ya tu conciencia y el grado de humanidad ya es completamente diferente, porque ya no estás pensando solo en ti. O sea, estás enfocando tu energía, tu dinero, tu tiempo en otras personas. Entonces, es importante que cada ser humano en algún momento de su vida decida ayudar, de la manera que puedas, no nada más un perro, a un enfermo, escuchar a alguien, darle tu tiempo a alguien, o sea, lo que tú estás haciendo en estos momentos. O sea, el regalarme tu tiempo, eso ya es un regalo, porque no todas las personas tienen esa sensibilidad o deciden ayudar a otros de esa manera, porque tú ya me estás dando visibilidad y eso es un regalo. Leti, nuevamente muchas gracias por esta entrevista. A todas las personas que vieron esta entrevista, suscríbanse, sigan este canal y también les voy a dejar nuevamente aquí las redes sociales de Leti. Conozcan por sus propios ojos todo lo que está haciendo Leti, todo lo que hace lo publica en sus redes sociales. Ya mencionó todas las formas en cómo ayudar. Y me gustaría preguntarte, Leti, si tienes algún otro comentario, algo que quieras compartir a las personas que están viendo esta entrevista. Sí, me gustaría muchísimo que la gente, bueno, que nos involucráramos un poquito más y como sociedad entendiéramos que si nosotros como dueños responsables esterilizáramos, vacunáramos, no abandonáramos, entonces no existirían refugios. Los refugios son la consecuencia de las personas irresponsables que van y tiran al perrito que está enfermo y todo eso. Entonces, es importante que se involucren. Si usted es un buen dueño responsable, no habría refugios, de verdad. La gente siempre en redes me ataca
que porque son muchos perros, que porque tengo 80 perros, que porque ya no puedo, a veces ya no puedo ir por un perro, por 2 perros, pero como siempre le digo a la gente, esto es de todos, de como sociedad y como autoridades que se tienen que involucrar. Si ustedes como padres de familia en sus casas educas a un buen niño a que tiene que respetar, que en dado caso que quiera tener un perro, que es una responsabilidad, el niño va a crecer como un adulto responsable, va a tener un compañero de vida y lo va a querer, lo va a amar hasta el final de sus días. Es importante entender que los perros no son objetos, que no son regalos, porque normalmente los regalan en Navidad, los regalan en Día de Reyes, que es que mi niño quiere un perrito y se lo voy a regalar. No, los perros no son objetos, son seres sintientes y por ende tenemos responsabilidades. Entonces yo siempre le doy un consejo a las personas, no estamos obligados a tener perros, pero en caso de tenerlos es nuestro deber cuidarlos, cubrir sus vacunas, tener una buena alimentación, y los perros siempre tienen que estar adentro de nuestra casa. Los perros no son perros callejeros, los perros no pueden estar cuidando terrenos, no pueden estar afuera sin correa, sin supervisión. Los perros son seres de compañía, entonces si no podemos proveerles eso, lo ideal es que no tengamos perros. Muchas gracias Leti, muchas gracias por esta entrevista. ¿Y qué te parece si vamos al refugio y le mostramos a las personas los animales que tienes? Sí, está y muy platícanos bien. Un poco de lo que haces, ¿vale? Sí, gracias. Vamos al refugio.